Hola profesora, nosotros somos el equipo Vipers y le vamos a hablar sobre lo que es el método de Brainstorm junto a la resolución de un problema. En el ejercicio de aplicación nosotros tenemos de que se encuentra que se ha designado un grupo de 35 estudiantes, hombres y mujeres, de primero de bachillerato, los cuales tienen una reunión, los profesores, y entre ellos se denominan 5 alumnos que tratan de pasar a sus demás compañeros. Bajo este ejercicio nosotros planteamos 3 soluciones, primero con el método del brainstorm, el cual cuenta con una lluvia de ideas, y lo hicimos bajo el método de WhatsApp, dando cada una nuestras opiniones, y después hicimos una encuesta que se puede mostrar en los resultados. Y en las encuestas quedaron las 3 soluciones. Como equipo elegimos 3 soluciones, las cuales son las siguientes. Como primera estrategia tenemos lo que es la técnica de escucha activa y empática. Esta consiste en lo que es escuchar activamente al estudiante para así entender lo que son las razones detrás de su comportamiento o incomodidad y mostrarle que nos importa su bienestar. En este caso, por ejemplo, tenemos de escucha activa, estar escuchándolo detenidamente y sin hacer pausas ni interrumpir al estudiante, para así que él se pueda desahogar y pueda llegar a contar todas sus incomodidades. Como segunda posible solución tenemos las charlas educativas, el cual es elaborar charlas que sean sobre los valores en el aula con ayuda del departamento del DS e implementar un modelo de intervención estudiantil. Esta solución de aquí también se puede hacer de forma didáctica, planteando títeres, diferentes elementos con colores que llamen la atención de los alumnos. Así no solo será una charla monótona, sino que puede ser una charla divertida en la cual todos los alumnos pueden aprender. Y estas charlas serían dirigidas a todo el grupo porque no solo se tiene que tener en cuenta a las personas que están siendo el problema como tal de los alumnos, sino a todo el curso. Como tercera tenemos las expectativas claras, que es definir y comunicar las reglas y expectativas que deben ser cumplidas dentro del aula de clases. Hay que asegurarse que el alumnado comprenda qué es lo que se espera de ellos y las consecuencias que pueden tener sus acciones. Si nosotros reglamentamos dentro de nuestra aula de clases, los estudiantes van a poder seguir pautas que son necesarias para que se exista un buen ambiente dentro de nuestra aula de clases. Y para que esta llegue a ser de forma un tanto más didáctica y divertida, podría ser como colocar un cartel y dentro de escribir lo que son las reglas a seguir y también los valores que cada uno de los estudiantes debe cumplir dentro del curso. Como conclusiones tenemos que es fundamental entender las causas de su comportamiento y abordarlas desde su perspectiva empática. Se pueden crear espacios donde estos estudiantes puedan expresarse y participar activamente en las actividades del aula, integrarlos en proyectos grupales, donde sus habilidades y talentos sean valorados. En conclusión, muchas de estas veces se suelen hacer este tipo de actividades como un día familiar, donde suelen no solo interactuar sino los estudiantes, sino también los padres de familia, junto a los docentes, donde se suelen hacer eh, eventos donde los estudiantes pueden compartir con los demás y competencias donde ellos se puedan integrar y así participar activamente con todos. Ya, como una conclusión tenemos se puede recortar, ¿verdad? Escuchan, ¿me escuchan? Sí. Bueno, la otra compañera tiene problemas de conexión, entonces voy a tratar de dar la conclusión que ella había planteado.
El método Brainstorm o una lluvia de ideas es fundamental en el proceso creativo y de solución de problemas, porque fomenta la generación libre y colaborativa de ideas sin juicios inmediatos. Su importancia radica en que permite la participación activa de todos los miembros de un grupo, es decir, promoviendo diversas perspectivas y enfoques. A continuación vamos a pasar con la otra presentación, que sería la otra exposición, que son las habilidades sociales. Doy pauta a mi compañera que va a iniciar. Las habilidades sociales, ¿qué son? Son un conjunto de estrategias de conducta y las capacidades para aplicar dichas conductas que nos ayudan a resolver una situación social de manera efectiva. Es decir, estas estrategias pueden ser la empatía y otras más. Ya les voy a explicar los tipos de habilidades sociales que tenemos, que es la empatía, asertividad, la capacidad de escucha, capacidad de comunicar sentimientos y emociones, capacidad de definir un problema y evaluar soluciones. La negociación, también tenemos lo que es la modulación de la expresión emocional, la capacidad de disculparse, reconocimiento y defensa de los derechos propios y los demás. Cada uno de estos tipos de habilidades sociales nos ayudan como seres humanos y más que todo en el ámbito docente para poder ayudar a los estudiantes y comprender desde su perspectiva, ser más empáticos. Bueno, tenemos la asertividad e inhibición. Ya. La asertividad e inhibición en una institución educativa son muy importantes porque ofrecen soluciones que promueven una comunicación efectiva, ya sea el respeto mutuo y la confianza. Tiene que haber una confianza y un respeto entre el docente y el alumno. ¿Qué es la asertividad? Es crear un ambiente en el que los estudiantes se sientan seguros de expresar sus ideas y sus opiniones. Y la inhibición es reconocer el esfuerzo y los avances en la comunicación que puede alentar al estudiante a participar activamente. Ambas son muy importantes en el contexto educativo, ya que la asertividad ayuda a desarrollar la comunicación y las habilidades sociales, mientras que la inhibición es la superación para poder participar plenamente en un proceso de aprendizaje. Ahora bien, conoceremos la parte contraria de la asertividad e inhibición, la cual es la agresividad. La agresividad es un tipo de conducta que consiste en no respetar los derechos de las personas, sentimientos o intereses de la misma, y esto incluye conductas como ofenderlas o provocativas y pueden llegar hasta la agresión. Como característica de la agresividad que nosotros tenemos es que no se respetan los derechos y los sentimientos, se ve emociones hostiles y amenazantes y muy exigentes, es decir, cuando una persona trata de ser agresivo con otra, plantea enunciados que causen daño a la otra persona. Toma conflicto en un combate, es decir, cualquier problema lo convierten en un conflicto muy grande. Y por lo tanto, estas personas suelen justificar su agresividad bajo que las fueron provocadas. Como otra parte de la agresividad, nosotros tenemos lo que son los tipos más abajo. Tenemos los problemas derivados de la agresividad, los cuales pueden ser los representados aquí con imágenes. Se puede ver la violencia física, la violencia psicológica, también pueden existir problemas cardíacos de ser una persona tan agresiva, problemas sociales, problemas emocionales. Más abajo tenemos lo que son cómo aprender las conductas no asertivas. ¿Cómo nosotros aprendemos estas conductas? Cuando existe una adaptación excesiva. En esta parte de aquí nos define de que cuando estamos en un entorno y queremos adaptarnos, el no poder lograr los objetivos puede llegar a crear agresividad.
Los premios y castigos. Esto se ve muy normal en lo que son las familias o en las escuelas, porque se premia al mejor estudiante o al mejor hijo, y mientras el que es menos, menos inteligente, se podría decir así, suelen ser castigados o suelen ser denominados con alguna categoría. También tenemos la observación a malos comportamientos. En esta parte el entorno influye demasiado, porque si nosotros estamos en un entorno que está lleno de agresividad, por lo tanto vamos a ser agresivos, aunque también hay personas que no los definen su entorno. Y por último tenemos las normas culturales y las creencias irracionales. Las culturas están ligadas a lo que es nuestra perspectiva social y lo que nosotros vamos a hacer. Es decir, con ello, como vamos creciendo y las creencias que llegamos a obtener suelen modificar nuestro tipo de comportamiento. Ahora bien, tenemos los derechos asertivos, que son los que poseemos todas las personas, que es uno, derecho a elegir lo que hacemos. Todos somos conscientes de lo que vamos a hacer y tenemos derecho a hacerlo sin que ninguna opinión nos tome en cuenta. Derecho a elegir, a dar explicaciones, podemos hablar, por lo tanto, y no podemos hablar. Es decir, nosotros sabemos cuándo vamos a dar explicaciones referente a algún problema o algún conflicto. Derecho a cambiar de opinión. Los seres humanos somos cambiantes, estamos en un proceso cambiante de emociones y de situaciones. Por lo tanto, la opinión que yo pueda tener ahorita no puede ser la misma opinión que yo pueda tener dentro de 5 años. Derecho a cometer errores. Siempre se ha dicho que el que no comete errores no es un ser humano porque naturalmente cometemos errores. Por lo último, tenemos lo que son como, eso es todo. También abarcaremos lo que es la crítica. Bájale, Dayana, por favor. ¿Qué es la crítica? Bueno, la crítica es el proceso de resolver el problema, y esta solo es útil si lidia con los problemas que pueden ser resueltos. Es decir, que gracias a lo que es la crítica nosotros vamos a poder conocer cuáles son nuestras falencias y también brindarles a otras personas el conocimiento de qué es lo que deberían cambiar. Pero hay que ser conscientes con respecto a si esta es constructiva o si simplemente es un comentario un tanto despectivo. Bájale. ¿Por qué es necesario hacer críticas? Gracias a estas nos sentimos en comodidad con nuestra identidad en interacciones con otros. También procuramos evitar el padecimiento del otro al no ser capaces de expresar nuestros sentimientos, y también logramos controlar los sentimientos negativos a través del dominio de nuestras emociones, porque no a todas las personas nos gusta escuchar críticas, pero cuando las aceptamos es cuando nosotros tenemos un tanto de inteligencia emocional y no procuramos que esto nos afecte, sino más bien buscar un cambio. Pero, ¿de qué manera se debe ejecutar una crítica? Aquí vemos lo que es el antes y durante. Entonces, antes, primero debemos elegir el momento preciso y el ambiente acorde. También a la crítica no hay que hacerla de un solo, sino de forma progresiva para que así no sea tomado un tanto como ofensa. El durante. Explicaremos la razón del por qué damos esta crítica y también describimos objetivamente la situación y no más bien realizar una acusación. ¿Vale? ¿En qué momento es necesaria una crítica? Estas pueden suscitarse cuando existe un desacuerdo e injusticia debido al comportamiento de otra persona, cuando ésta no respeta nuestros derechos, es decir, cuando nos falta, cuando sus acciones tienden a realizar ciertas afecciones dentro de nosotros. Pero, ¿cómo recibimos las críticas? ¿O a quién? Bueno, principalmente si la persona nos interesa o si la crítica es positiva. También, si la crítica es injusta, lo mejor que debemos hacer es como escuchar a la persona, dejar que ésta termine de hablar y así como procurar preguntarle cuáles son las razones para que nos emita este juicio. También, si se trata de una crítica para manipularnos, desprestigiarnos o culpabilizarnos, también debemos utilizar esta misma postura, tratar de escuchar y dar a entender que esto
tanto para nosotros no es algo, digámoslo, conveniente o que no estamos de acuerdo referente a lo que esto nos dice. Por último, tenemos lo que es el manejo de la ira y la hostilidad. Antes de esto, hay que definir qué es la hostilidad. La hostilidad es una actitud cognitiva que es negativa. ¿Por qué? Porque gracias a esta emoción nosotros evaluamos a las otras personas de forma negativa y la cual nos puede llevar a tener una enemistad y un rencor. Estas la desarrollamos a partir de que pasamos o experimentamos situaciones agresivas, las cuales, como las sufrimos, nos quedamos con esa emoción que nos hace un rechazo hacia los demás y no devaluamos los motivos y los valores de las otras personas. Por otro lado, tenemos lo que es la expresión de la ira. La ira es considerada como una emoción displacentera y transaccional, que consiste en sentimientos que varían en intensidad desde la irritación al enfado, furia o rabia. ¿Qué quiere decir esto? La ira es una emoción. Cuando dice transaccional es porque esta no es que queda como la hostilidad, esta es pasajera. Tú la sientes en el momento que estás llena de furia, pero al rato puede que se te pase. Ya, por esto es necesario conocer lo que es la fase de la curva de la hostilidad y qué hacer y qué no hacer. Por eso, más abajo están los que son las fases de la curva de la hostilidad. Ya. Como primer punto está la fase racional, que esta mantiene un nivel emocional adecuado para poder discutir ante cualquier problema. 2, está la fase de disparo. La persona se dispara, da rienda suelta a sus emociones de manera pulsional, llegando incluso a ser grosera y hostil. Es decir, cuando tienes una reacción de manera fuerte. En tercero está lo que es la fase de enlentecimiento. Este es estar fuera de sí, no dura siempre. Si no hay provocaciones posteriores, la reacción de hostilidad acaba por venirse abajo. Es decir, si no la persona no persiste con las provocaciones, puede que tu reacción baje y la hostilidad calme. Cuarto, la fase de afrontamiento. Ahora es cuando el educador puede intervenir y decir algo. Lo que diga puede introducir una gran diferencia. Es decir, el docente tiene que servir como escucha activa cuando el joven o el estudiante se desahoga, no intervenir hasta cierto punto, hasta que él ya esté más calmado y ahí poder decir. Como quinta fase está lo que es la fase de enfriamiento. Si se ha dicho algo realmente empatizador, habitualmente se observará como la persona en cuestión llega a estar más calmada. Claro, en este punto, como lo mencioné anteriormente, si el docente llega a ser un mediador y es empático con el sentimiento o la emoción de ese instante del estudiante, puede que ésta reduzca su hostilidad. Pero si no, el docente dice algo que lo provoque, pues él va a seguir y va a juntar con lo que es la ira y la hostilidad. Como sexto está la fase de solución de problemas, cuando la persona retorna al nivel racional del que salió y es el momento adecuado para afrontar el problema. Es decir, ya pasó la etapa de la hostilidad y se encuentra más estable, ya ha podido llegar a una comunicación y ahí él puede tomar la decisión de afrontar el problema y buscar una solución. En la siguiente está el qué hacer y qué no hacer. Bueno, ¿qué hacer? En primer punto debemos reconocer su irritación y hacerle ver que le comprendes. Antes de responder, aguardar a lo que la persona expresa, su irritación y escuchar atentamente. Es lo que dije anteriormente. Es decir, aquí aplica la escucha activa, porque tenemos que estar, antes de decir algo, tenemos que aprender a escuchar y que él pueda desahogarse. Como tercer punto está mantener una actitud abierta acerca de lo que es y de lo que está mal y de lo que debería hacerse. Como cuarto punto está ayudar a la persona a afrontar la situación cuando percibe su mal comportamiento. Incitar y decir que sí se puede, invitarla a una zona más privada o más relajada. Sentarse para hablar con calma. Mantener lo que es la voz calmada y bajar el volumen para así no crear provocaciones. Reservar lo que son los juicios acerca de lo que debería y no debería hacer. Cuando una persona está irritada, no debemos decir, no debiste hacer esto o debiste hacerlo de esta forma porque va a alterar su provocación. Bueno, en lo que es el qué no hacer, está de que
No se debe rechazar la irritación o tratar de calmarles, ni negarse a escuchar. No podemos tratar de calmarles en su momento de irritación porque esto los va a inducir que ellos se alteren más. Como tercer punto está lo que es defender la institución o a sí mismo antes de haber investigado el problema. Avergonzar a la persona por su mal comportamiento. No se debe avergonzar a la persona y peor delante de sus demás compañeros. Si uno quiere llegar a hablar con el estudiante, lo hace en un lugar privado y ahí pueden dar tipos de expresiones si estuvo bien o estuvo mal. Como quinto punto está continuar la confrontación en un área pública. Es decir, eso no se puede hacer. Mantenerse de pie hablando en lugares de asiento. Elevar el volumen de voz para hacerse oír. Cuando una persona está en su etapa de hostilidad, no se puede levantar la voz porque esto los altera. Saltar a las conclusiones acerca de lo que debería o no debería hacer la persona irritada. Anteriormente lo mencioné, no se puede decir ese tipo de argumentos porque la persona está en el momento de la ira y de la hostilidad en la cual no podemos seguir alterando esa emoción. Eso es todo, muchas gracias.